Bueno, cabezosos, ya estamos listos para hacer el plato familiar, como les había comentado. Hoy estaremos haciendo el pie de pollo. Este pie me llama mucho la atención, una porque es fácil de hacer y también me gusta mucho su sabor. Y otra cosa es que cambia un poquito el concepto de lo que nosotros conocemos como pie o tarta. Y es que siempre que nosotros hablamos de estos elementos, vamos a pensar en una base de masa y en la parte interna vamos a ver lo que es el relleno. Pero una de las cosas que me gustó mucho al ver estas recetas, ver cómo se hacía en la universidad fue cómo se aprovechan los ingredientes y cómo podemos aprovechar estos ingredientes de diferente forma para lograr cierta finalidad. Y es que si nosotros hacemos el proceso como les había comentado, la base del pie y le agregamos luego el relleno, vamos a ver que la humedad que tiene nuestra mezcla va a ser mayor a lo que va a poder sostener, por así decirlo, la masa y se va a comenzar a rajar. Entonces vemos que en este pie se le coloca una capa de masa en la parte superior de lo que es el relleno y se cocina en el horno para que de esta forma quede crocante de la parte de afuera y también nos ayude a que todos estos líquidos se retengan en la parte interna de nuestra tarta. Y sí, vamos a ver ciertos detalles quebradizos en lo que es la masa, pero no lo vamos a ver de la misma forma que sería haciéndolo en la parte inferior. Ahí ustedes pueden ver en la olla, ya comencé a cocinar la carne, pero solamente es para darle algo de color y también a guardar sabor dentro de la olla. Y es que hoy vamos a estar trabajando con caldo de pollo, aquí lo tengo en la mesa, pero yo sé que muchas veces en casa no todos tienen caldo de pollo, así que mi consejo siempre para esto es una alternativa, que nunca va a ser lo mismo, no quiero que se confundan, pero que sí nos ayuda a llegar a un resultado muy similar y es dorar la carne en una olla y ya una vez miremos que se hayan pegado ciertos pedacitos de ese pollo en la parte inferior, agregar un poco de agua y despegarlo con bastante cuidado para no dañar la olla y para sacar todos estos saborcitos, porque créanme que todo eso que queda pegado es prácticamente la corteza del pollo o el pollo caramelizadito que le va a dar bastante sabor a la mezcla, así que pueden aprovecharlo. Aquí en la olla tengo zanahoria, también tengo cebolla y también tengo ajo. Estos van a ser los elementos prácticamente base que vamos a tener el día de hoy, pero ustedes le pueden agregar más ingredientes. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta el sabor de la cebolla, así que le agregan bastante cebollina. También le pueden agregar pitipoas o lo que son estos frijolitos rojos, los chícharos. Y ahí queda a elección de ustedes. A mí en lo personal me gusta agregarle lo que tenga a la mano, más las cosas de temporada, o incluso si usted tiene cosas, por ejemplo, que le han sobrado, que va a tirar o que no va a utilizar. Yo sé que es una costumbre en general, que muchas personas cortan la zanahoria, por ejemplo, dejan una esquinita en la refri y ahí queda, se pone toda como viejita, seca y fea, y ahí se pierde. Perfectamente en este pie, si tiene algún pedacito de X o Y vegetal, lo puede cortar y lo puede agregar, pero créanme que le va a aportar más sabor y más beneficio a la receta del día de hoy. Y créanme que ese es el propósito o el origen de este platillo. Muchas veces con las cosas que se habían recolectado en el campo se preparaban y vemos también que se han dado muchas recetas a base de esto, como la tarta de el granjero, que es prácticamente este concepto que les acabo de decir. Así que ya con eso a un lado, aquí tengo lo que son la carne y los vegetales, ya está bien doradito, ya están bien cocidas, así que aquí le voy a agregar harina. Yo sé que parece un poco extraño agregarle harina a este producto, pero tiene su lógica. Ya muchas veces hemos hablado del roux y hemos utilizado esta base espesante para diversas salsas, que es prácticamente un pilar en la gastronomía, pero también vemos que existe esta técnica que prácticamente es la misma lógica. Ya teníamos aceite en la mezcla, que viene siendo la misma grasa que utilizamos en el roux, y cubriendo los vegetales y la carne de harina, lo que está haciendo es que una le va a absorber esos sabores, la humedad que tiene cada uno de los elementos, se le va a adherir en la parte externa de ellos y va a comenzar a absorber sabores y los jugos de estos. ¿Y qué va a pasar? Cuando vengo yo y le agrego caldo de pollo, se va a comenzar a despegar, pero todo esto que absorbió se lo va a aportar al líquido y no solo eso, nos va a ayudar a espesar la mezcla en general. Y ese es el propósito, y es que la base prácticamente es una mezcla de salsa velouté, que la velouté, les recuerdo, es el roux del que estamos mencionando, que es la mezcla de grasa y harina, y caldo de pollo, que es lo que le acabo de agregar. Así que prácticamente lo estamos haciendo no de una forma tradicional, pero sí de una forma más, por así decirlo, campesina. Y no va a cambiar nada, la lógica es la misma. Vamos a dejar que comience a hervir y vamos a ver que va a comenzar a espesar poco a poco. Vamos a dejarlo en un punto espeso en el cual podamos mover el líquido y vamos a ver que va a tardar tiempo en que este tape, por así decirlo, ese canal o ese movimiento que nosotros hicimos. Ya más adelante van a poder observarlo y van a entender a qué me refiero. Pero es algo bien común, incluso si usted moja la cuchara con la que está removiendo la olla, puede pasar su dedo, lo va a poner en posición vertical, va a pasar su dedo sobre él
Y si el líquido ya no baja, donde usted pasó el dedo, si queda limpia esa línea que usted hizo, ya estamos en el punto que queremos. Así que ahí le va a poder retirar el fuego y ahí viene la parte complicada que veo usualmente en la cocina hondureña, y es que la mayoría de nuestras ollas no vienen pensadas para utilizarlas en el horno. Eso lo podemos observar con las agarraderas. Muchas veces vemos que no tienen una agarradera de metal, sino que son de madera o de plástico, y obviamente eso no lo podemos ingresar al horno porque se puede dañar y nos puede arruinar nuestras ollas. En el dado caso que ustedes no tengan como la que estoy utilizando el día de hoy, acá, que es esta, podemos utilizar un molde para tarta perfectamente. Sí, vamos a ensuciar un elemento más, pero les recuerdo, el toque final que se le da a este platillo es en el horno. Así que si tienen esa alternativa, perfectamente lo podemos hacer. Y si no, ya lo habíamos hecho también de esta forma anteriormente en Café Caliente cuando compartí esta receta hace un año, fue hacer la masa, hornearla aparte y utilizarla como un elemento dentro del plato, como si fueran tortillas, por así decirlo. Así que si no pueden, por así decirlo, si no tienen el molde, si no tienen la olla, perfectamente pueden hacerla aparte, inclusive en un comal o en una sartén, y pueden aprovecharla como un elemento aparte, más que como un plato completo, para no tener los elementos afuera. Y hablando de la masa, de la base, que es lo último que vamos a repasar hoy porque es lo más rápido, aquí tengo mantequilla María, también tengo harina y le puse un poquito de cilantro y un poquito de sal y pimienta. Esta va a ser la base de la masa, pero es bien sencilla. Es muy similar a la que hemos hecho para las tartas dulces o muy similar también a lo que es el biscuit. El concepto es el mismo, vamos a trabajar la grasa, no la queremos a temperatura baja, no la vamos a derretir, por eso todavía está con los cuadritos, y vamos a mezclarla para que queden esos pedacitos, que quede esa masa quebradiza. Eso es lo bonito de la masa para pie, que tengamos esos espacios quebradizos, bonitos, llenos de sabor para que podamos aprovecharlo. Así que esto lo voy a hacer en una procesadora de alimentos, la voy a colocar acá y le voy a poner la mezcla por unos 10 minutos, la vamos a mezclar. No queremos mucho tiempo para no desarrollar gluten y tampoco derretir la mantequilla. Y siempre me voy a ayudar con un poco de agua helada. En el dado caso que la humedad no llegue al punto que yo quiera, le vamos a agregar unas gotitas para que de esta forma se integre mejor y ya tengamos la masa lista para reposar. Esta la vamos a meter en la refrigeradora por 1 hora aproximadamente y luego la vamos a colocar sobre nuestra mezcla y la vamos a introducir al horno dándole una capita de huevo nada más para que tenga buen color. Así que voy a comenzar a remover, pero ya con esto nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Más adelante les voy a mostrar cómo queda el pie ya terminado para que puedan saber cuál va a ser el punto final y qué es lo que tenemos que esperar de esta receta. Pero no nos cambien de la siguiente pausa comercial que vamos a tener. Muchísimas gracias a Felipe por siempre mantenernos al tanto con las noticias del deporte. Y aquí en la cocina, la noticia que tenemos, ya el platillo está más que listo. Como les había comentado, no restaba nada más por hacer que solo reducir un poquito más el líquido que espesara la salsa. Le colocamos la masa en la parte superior y lo introducimos al horno con un poco de huevo para que se dore en la parte superior y va a quedar muy bonito. Uno de los problemas que siempre he visto a la hora de emplatar o de servir el pie de carne o pie de carnes en general es que cuesta bastante hacerlo de una forma que sea bonita a la vista, porque viene siendo una comida bien rústica, pero aquí preferí servirlo. Usualmente siempre se presenta con toda la olla completa, pero realmente es como lo vamos a ver en el plato. Y aquí ya lo tengo con un poco de la ensalada, es un plato bien completo, ya tiene el carbohidrato, tiene también la proteína y a un lado tenemos ya los vegetales. Así que vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que todos ustedes lo puedan hacer en casa y puedan disfrutar también de un pie de pollo en una olla o una sartén casera. Para la receta del día de hoy vamos a ocupar 1 libra de pechuga de pollo, 1 unidad de zanahoria pequeña, 1 unidad de cebolla también, 3 dientes de ajo. Vamos a necesitar 2 onzas de harina. Vamos a ocupar también 1 cucharada de aceite. Esto para hacer la mezcla base, ¿verdad? Luego vamos a ocupar 12 onzas de caldo de pollo, 4 onzas de mantequilla María, 1 unidad de huevo, 1 taza de harina, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de agua helada de ser necesario. Y todos estos últimos ingredientes son para hacer la masa que va a ser la tapadera de nuestro pie de carne. Así que así nos despedimos de la cocina de Café Caliente, pero créanme que tiene un toque bastante rico, tiene un sabor bien casero. Así que los animo a que ustedes puedan probar esta receta en su casa. Pero mis compañeros también están más que listos para felicitar a los cumpleañeros que tenemos para el día de hoy. Así que vamos a ir con ellos.